Bienvenidos a este relato extraordinario sobre uno de los robos más audaces en la historia moderna. Las mañanas en la ciudad siempre tienen una manera peculiar de despertar, como si el mundo entero estuviera en pausa antes de que se le permita continuar. Las calles vacías, los edificios todavía envueltos en la neblina matutina, el cielo apenas iluminado por los primeros rayos del sol. Es un momento que promete tranquilidad, una promesa falsa que para algunos esconde la tormenta que se avecina. Para Armando García, sin embargo, este amanecer no era diferente de los anteriores, pero era una señal de que todo estaba a punto de cambiar de manera radical e irreversible. Cada día en la vida de Armando se repetía con una monotonía abrumadora y devastadora. Se despertaba temprano con el sonido del despertador rompiendo la calma de la noche. Su rutina matutina era un ritual de precisión absoluta. Un café negro, fuerte y sin azúcar. Una rápida mirada a las noticias del día y un vistazo al reloj que nunca parecía avanzar lo suficientemente rápido. Se vestía con su uniforme de la compañía, un traje gris que se había convertido en parte de él tanto como su propia piel, pero debajo de esa capa de normalidad, el hombre estaba en guerra consigo mismo. La rutina se había convertido en una prisión de la que no podía escapar, una jaula invisible que lo mantenía atrapado día tras día. Armando García no era un hombre común. Al menos no lo había sido siempre. Antes de convertirse en conductor de camión blindado para la empresa Loomis, había soñado con un futuro diferente, brillante y lleno de posibilidades. Había sido un joven lleno de promesas, aspiraciones y esperanzas genuinas. Pero la vida, como suele suceder con tanta frecuencia, se encargó de moldearlo a su propia manera cruel e implacable. Los sueños se habían desvanecido lentamente, reemplazados por la realidad de un trabajo que no le ofrecía nada más que una existencia pasiva y una esperanza cada vez más débil de que algún día las cosas cambiarían para mejor. Y así, cada día, este hombre se encontraba transportando millones de dólares en efectivo sin jamás tocar un solo billete de esos que custodiaba. Las calles por las que transitaba eran un reflejo de su propia vida, ordenadas, seguras, pero carentes de emoción real o significado profundo. Los edificios altos y fríos eran como las barreras invisibles que mantenían a Armando encerrado en su propio infierno de rutina y desesperación. Los bancos que visitaba diariamente, con sus fachadas de vidrio y acero, eran un recordatorio constante de lo que nunca podría tener, de los sueños que se habían evaporado como el rocío bajo el sol matutino. Los billetes que transportaba, cuidadosamente empacados en bolsas seguras y selladas, eran testigos mudos de su sacrificio, un sacrificio que sentía cada vez más injusto con cada día que pasaba. Cada vez que Armando pasaba por los barrios ricos de la ciudad, donde las casas se erguían como monumentos a una vida que jamás conocería, sentía una punzada de resentimiento que crecía en su pecho como una planta venenosa. Los jardines perfectamente cuidados, los automóviles de lujo en las entradas, las sonrisas de las personas que parecían tenerlo todo, eran un contraste doloroso con su propia vida que parecía estar atascada en un ciclo interminable de trabajo y fracaso. Estos lugares se convirtieron en símbolos de lo que no podía alcanzar, y cada vez que los veía, su frustración crecía como una marea oscura. Los días pasaban lentamente, y con cada día que transcurría, Armando se sumergía más en la rutina que le ofrecía un consuelo perturbador, pero vacío al mismo tiempo. Las conversaciones en el trabajo se habían vuelto predecibles y monótonas. Sus compañeros de trabajo, incluyendo a Carlos, su compañero de camión, hablaban de cosas triviales y cotidianas mientras él mantenía una apariencia de normalidad, pero dentro de él, el descontento fermentaba como vino en un barril olvidado. Los temas de conversación que solían parecer banales, ahora se sentían como un recordatorio constante de la vida que quería abandonar para siempre. A medida que el tiempo avanzaba, la rutina diaria de Armando se volvía cada vez más sofocante, como una soga que se apretaba lentamente alrededor de su cuello. Cientos. La mañana del 7 de julio de 1997 se desarrolló con una calma extraña, como si el destino mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando el momento de su avance definitivo. Para Armando García, este día había sido anticipado con una mezcla de ansiedad y expectativa que lo había mantenido despierto durante noches enteras. Los preparativos para el robo estaban completos y meticulosos. El plan, preparado con precisión obsesiva, estaba a punto de ejecutarse.
La ciudad, como siempre, despertaba lentamente, ajena a la tormenta que estaba por desatarse en su corazón financiero. Armando estaba en el camión blindado, el mismo que había conducido innumerables veces durante años, pero hoy el camión era diferente. Normalmente una prisión de metal y vidrio se había convertido en el vehículo de su liberación tan esperada. El interior estaba cuidadosamente preparado, con las bolsas de dinero en su lugar, ocultas de la vista pero al alcance de la mano. Cada detalle había sido considerado, cada posible error previsto con anticipación. Era un plan que requería precisión absoluta, sin margen para la improvisación o el error. El primer signo del día, un detalle insignificante para el observador casual, fue el ligero temblor en las manos de Armando. No era un temblor de miedo, sino de anticipación. La misma anticipación que se siente antes de un evento que se ha estado esperando con una intensidad casi desesperada. La rutina que había definido su vida durante tantos años estaba a punto de ser reemplazada por un acto audaz, un desafío a las circunstancias que lo habían mantenido atrapado durante tanto tiempo. El camión giró la esquina hacia el banco. Las calles, todavía tranquilas en la mañana, parecían pasar lentamente, como si el mundo entero estuviera en cámara lenta. Cada semáforo, cada señal de tráfico, cada giro del volante era una pieza en el rompecabezas de su plan magistral. Las decisiones, las acciones, cada uno de los movimientos que había ensayado en su mente una y otra vez se acercaban a su culminación en el tiempo real. El tiempo en ese momento se convirtió en el enemigo más cruel, avanzando lentamente y aumentando la tensión dentro del camión blindado. Cuando el camión finalmente se detuvo frente al banco, la realidad del momento comenzó a asentarse en su conciencia. Armando dio una última mirada a las bolsas de dinero, a los cientos de miles de dólares en efectivo que había estado esperando durante años. Cada billete representaba una promesa, una posibilidad de un futuro diferente, una vida nueva lejos de la monotonía. La tentación que había sido un susurro en la oscuridad, ahora se presentaba en toda su gloria tentadora. Las bolsas estaban selladas de manera segura, pero el pensamiento de liberarlas, de tomarlas y escapar, era una seducción poderosa que lo consumía completamente. El banco frente a él, con sus grandes ventanas de vidrio y sus puertas automáticas, parecía una fortaleza impenetrable. Pero Armando sabía que dentro de esa fortaleza estaba el dinero que tanto deseaba y que pronto sería suyo. La atmósfera en el banco era, como siempre, una combinación de eficiencia y rutina bien establecida. Los empleados se movían con una cadencia metódica, realizando tareas diarias con una precisión que solo la repetición constante podía conferir a lo largo de los años. Las computadoras parpadeaban con la actividad de las primeras transacciones del día, y el sonido de las teclas creaba una sinfonía de normalidad que pronto sería interrumpida para siempre. El banco, una fortaleza de vidrio y acero, estaba a punto de convertirse en el escenario de un evento que desafiaría su fachada tranquila y su reputación de seguridad inquebrantable. Armando García, con el camión blindado estacionado frente al banco, estaba en un estado de concentración casi sobrehumana. Cada detalle de su plan había sido afinado a la perfección absoluta, y en ese momento el éxito o el fracaso dependían de la ejecución exacta de cada paso que había planeado meticulosamente. La tentación de tomar el dinero y escapar se había transformado en una determinación fría y calculada, una determinación que lo impulsaba a actuar con una precisión casi quirúrgica. Mientras Carlos llevaba a cabo las tareas rutinarias de descarga y entrega dentro del banco, Armando observaba cada movimiento con una atención casi obsesiva. Cada paso que Carlos daba, cada gesto que realizaba estaba bajo estrecha vigilancia y escrutinio. El tiempo era crucial, y cualquier desviación de lo planeado podría significar el fin del plan y su captura inmediata. La tensión dentro del camión era palpable, una mezcla de anticipación y nerviosismo que se sentía en el aire, como si el tiempo mismo estuviera conteniendo la respiración en espera del momento decisivo. El reloj del camión marcaba los segundos, cada uno pasando lentamente mientras Armando esperaba el momento crucial que había estado anticipando durante meses. Su mente se movía a la velocidad del rayo, revisando cada detalle del plan una y otra vez en su cabeza. La preocupación por posibles errores y sorpresas inesperadas estaba siempre presente en su mente, pero la necesidad de que todo saliera bien, la necesidad de lograr la libertad prometida por ese dinero era una fuerza más poderosa que cualquier miedo que pudiera sentir. Dentro del banco, la rutina continuaba su curso normal y predecible.
Los empleados trabajaban en sus escritorios, intercambiando sonrisas y saludos, ajenos al hecho de que el mundo que conocían estaba a punto de cambiar drásticamente en cuestión de minutos. Los clientes entraban y salían, realizando sus transacciones con una indiferencia que contrastaba dramáticamente con la gravedad de lo que estaba sucediendo justo afuera de las puertas del banco. La normalidad de su día a día contrastaba de manera dramática con la tensión que se estaba acumulando dentro del camión blindado. Carlos finalmente salió del banco, su expresión relajada y confiada como siempre. Para él, el día parecía continuar su curso normal sin ninguna sospecha de lo que estaba a punto de suceder en los próximos momentos. Sin embargo, para Armando, la salida de Carlos era una señal de que el momento crucial estaba cerca y que debía actuar de inmediato. El plan tenía que entrar en su fase final, y cada segundo contaba como si fuera oro puro. Cuando Carlos subió al camión, Armando sintió una oleada de adrenalina recorrer todo su cuerpo. Era el momento de actuar. El momento que había estado esperando durante años de planificación. La rutina y la anticipación se encontraban en un punto culminante, y el plan que había estado esperando llevar a cabo durante tanto tiempo estaba a punto de hacerse realidad de la manera más audaz posible. El camión, normalmente un símbolo de seguridad y protección, se estaba convirtiendo en el vehículo de su liberación personal. Armando sabía que el éxito del robo dependía de su capacidad para mantener la calma y ejecutar el plan con precisión absoluta, sin permitir que sus emociones lo traicionaran en el momento más importante de su vida. La noche había descendido sobre la ciudad, envolviendo el paisaje urbano en un manto de oscuridad que ocultaba tantos secretos como temores profundos. Los edificios, una vez llenos de vida y actividad durante el día, ahora se erguían como siluetas sombrías en la penumbra de la noche. El ruido constante del tráfico se había reducido a un murmullo distante, y la ciudad, que nunca parecía dormir, estaba en una pausa momentánea, ajena al caos que se desarrollaba en sus calles. Armando García estaba en un estado de euforia y tensión simultáneas mientras se preparaba para su escape hacia la libertad. El dinero que había sido el objeto de su deseo durante tanto tiempo, ahora estaba en su posesión completa. Cada bolsa cuidadosamente empaquetada de efectivo era un testimonio de su plan meticuloso y de su audacia sin precedentes. La idea de comenzar una vida nueva, dejando atrás todo lo que conocía y escapando a un lugar donde pudiera empezar de nuevo, era una motivación abrumadora que lo impulsaba hacia adelante. Sin embargo, el peso de lo que estaba haciendo y el riesgo constante de ser capturado estaban siempre presentes en su mente, como sombras que lo perseguían. El camión blindado, que había sido el vehículo de su ambición, ahora se convertía en una herramienta crucial para su escape hacia la libertad y una nueva vida. Las calles, que anteriormente eran un símbolo de rutina y confinamiento, se transformaban en corredores de libertad, mientras Armando se dirigía hacia el destino que había planeado con tanto cuidado y precisión. Cada kilómetro que recorría era un paso más hacia una vida nueva, pero también un paso más hacia el peligro potencial de ser descubierto por las autoridades. El viaje hacia la frontera era una combinación intensa de ansiedad y esperanza, que lo mantenía en un estado de alerta constante. Los mapas y horarios habían sido estudiados con precisión meticulosa, y cada movimiento estaba diseñado para evitar cualquier señal de sospecha que pudiera alertar a las autoridades. La elección de la ruta no había sido aleatoria en absoluto. Cada camino, cada intersección había sido seleccionada cuidadosamente para minimizar las posibilidades de ser atrapado por la policía o por las patrullas de seguridad. El viaje tenía que ser rápido y discreto. Una carrera contra el tiempo y contra cualquier posible imprevisto que pudiera surgir en el camino hacia la libertad. Mientras el camión avanzaba por la carretera oscura, Armando observaba las señales de su entorno con vigilancia aguda y constante. La oscuridad de la noche, aunque lo ocultaba de la vista, no podía borrar la sensación constante de peligro que lo acompañaba. Con cada farola que cruzaba, con cada camino que atravesaba, existía una posible amenaza que podía terminar con sus planes en un instante. La rutina de su escape se había convertido en una danza delicada entre la desesperación y la esperanza, cada momento cargado con la posibilidad de ser descubierto y capturado. El cruce de la frontera hacia México era el punto culminante del escape y también el momento más riesgoso de toda la operación. La frontera, con sus puntos de control de seguridad y patrullas constantes, era una barrera que tenía que ser cruzada con la máxima cautela y precisión. El plan de Armando incluía rutas alternativas y puntos de entrada menos vigilados que había identificado durante meses de preparación, pero el riesgo estaba siempre presente como una espada sobre su cabeza.
La idea de ser capturado en el último momento, después de todo el esfuerzo y la planificación meticulosa, era una posibilidad que lo mantenía en un estado de alerta constante e inquebrantable. A medida que se acercaba a la frontera, la tensión alcanzaba su punto máximo, como una cuerda a punto de romperse. Armando sabía que cualquier error, cualquier señal de nerviosismo podía significar la pérdida de todo por lo que había trabajado tan arduamente para lograr. En la tranquilidad de su nuevo hogar en México, Armando García experimentaba un periodo de calma y estabilidad que había anhelado durante tanto tiempo en su vida anterior. La rutina diaria, las nuevas amistades que había formado y el entorno en el que había encontrado refugio le ofrecían una sensación de seguridad que parecía inalcanzable en su vida anterior en los Estados Unidos. Sin embargo, la paz que había logrado construir con tanto esfuerzo estaba a punto de ser interrumpida de una manera inesperada y profundamente perturbadora. Lo que había sido un escape exitoso estaba a punto de enfrentar una nueva amenaza formidable y peligrosa. A miles de kilómetros de distancia en las oficinas centrales del FBI en Washington, el caso del robo multimillonario estaba tomando un giro inesperado que cambiaría todo para Armando. Los investigadores, inicialmente desconcertados por la magnitud del robo y la falta aparente de pistas, habían comenzado a hacer progresos significativos en la investigación. Cada detalle del caso se había convertido en un rompecabezas complejo que los agentes estaban determinados a resolver, sin importar cuánto tiempo tomara. El interés y la atención dedicados al caso se intensificaron a medida que las piezas del crimen comenzaban a encajar lentamente. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley examinaban cada pieza de evidencia disponible, cada testimonio de testigos, buscando pistas que pudieran llevar a la identificación del autor del robo audaz. Las cámaras de seguridad del banco, los registros detallados del camión blindado y las declaraciones de empleados y clientes se convirtieron en elementos cruciales del rompecabezas que estaban armando. El equipo del FBI, compuesto por algunos de los investigadores más experimentados y talentosos del país, estaba decidido a resolver el caso a cualquier costo y con todos los recursos disponibles. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses de investigación intensiva, el FBI había comenzado a conectar los puntos de manera más clara. Los análisis forenses detallados y las entrevistas exhaustivas con testigos ayudaron a construir un perfil del sospechoso que buscaban. Armando García, un nombre que había surgido como una posibilidad en los primeros días de la investigación, ahora emergía como el principal sospechoso en el caso. Su vida, su trabajo y su historia personal estaban siendo examinados minuciosamente en busca de cualquier pista que pudiera llevar a su captura y al recupero del dinero robado. Los investigadores del FBI comenzaron a rastrear los movimientos de Armando, analizando sus posibles conexiones y el destino probable del dinero robado que había desaparecido sin dejar rastro aparente. La cooperación internacional se convirtió en un aspecto crucial de la investigación en desarrollo, y las agencias de seguridad en México comenzaron a colaborar activamente con el FBI en un esfuerzo conjunto para localizar y capturar a Armando García. La búsqueda del fugitivo se estaba expandiendo más allá de las fronteras de los Estados Unidos, convirtiéndose en un caso de interés global que captaba la atención de los medios internacionales. Mientras tanto, en México, Armando continuaba su vida con una sensación creciente de paranoia que no podía sacudirse. Aunque la rutina diaria le ofrecía cierta estabilidad y una apariencia de normalidad, el temor de ser descubierto estaba siempre presente en su mente, como una nube oscura que se cernía sobre él. Las noticias internacionales y los reportes sobre el robo multimillonario habían llegado a sus oídos de diversas maneras, y la posibilidad de que el FBI lo estuviera buscando activamente era una preocupación constante que lo mantenía despierto por las noches. Cada encuentro con extraños se convertía en una fuente potencial de exposición. Cada conversación casual en público era una oportunidad para que su verdadera identidad saliera a la luz. El momento en que Armando García fue finalmente arrestado y transportado de regreso a los Estados Unidos para enfrentar cargos por el robo multimillonario parecía marcar una conclusión inevitable. El mundo parecía haber llegado a una conclusión predeterminada sobre su destino. Sin embargo, la realidad de su situación era mucho más compleja y matizada de lo que parecía a simple vista en los titulares de los periódicos. Mientras Armando se preparaba para su juicio inminente, el caso de su escape y robo continuaba teniendo un impacto profundo no solo en su vida personal, sino también en el entorno clandestino que lo había rodeado durante su tiempo en México. La vida en la clandestinidad había sido una experiencia de vigilancia constante, de pasos calculados con precisión y de atención meticulosa a cada detalle de su existencia diaria. Para Armando, cada movimiento que hacía,
Cada decisión que tomaba tenía que ser realizada con extrema cautela y cuidado. Pasar a la clandestinidad no era simplemente una cuestión de evitar a las autoridades de manera pasiva. Era una forma de vida que requería control absoluto sobre cada aspecto de su existencia. Un equilibrio delicado entre la supervivencia y el miedo constante de ser descubierto y capturado. Mientras Armando esperaba el inicio de su juicio en una celda de detención, se encontraba en un estado de reflexión profunda sobre su vida en la clandestinidad y las decisiones que lo habían llevado a ese punto. Había pasado de ser un hombre audaz y confiado que había llevado a cabo un robo monumental a una figura que buscaba la protección de su propia seguridad y anonimato. El contraste entre su vida anterior y su existencia actual era un recordatorio constante de las consecuencias de sus decisiones y del costo real de su búsqueda de libertad y riqueza. La clandestinidad había implicado una vida de ajustes y adaptaciones constantes desde el primer momento. Desde que había llegado a México después del robo, cada detalle de su vida había sido diseñado cuidadosamente para evitar levantar sospechas de cualquier tipo. Las casas en las que había vivido eran modestas y estaban ubicadas en áreas discretas donde no llamaría la atención de los vecinos curiosos. Las identidades falsas y los documentos que utilizaba eran mantenidos cuidadosamente para evitar cualquier posibilidad de exposición o descubrimiento accidental. Cada transacción financiera, cada compra que realizaba se hacía con el máximo cuidado posible para no dejar rastros que pudieran ser seguidos por las autoridades que lo buscaban incansablemente. El temor de ser descubierto era una sombra constante en la vida de Armando durante todo su tiempo en México. 200. Aunque la vida en México le ofrecía un grado significativo de anonimato que no tendría en los Estados Unidos, el caso del robo multimillonario continuaba siendo un tema de gran interés en los medios internacionales y entre las autoridades de varios países. La posibilidad de ser capturado continuaba siendo una amenaza real y presente, un peligro que nunca desaparecía completamente de su mente. La paranoia de ser reconocido o traicionado por alguien que conociera su verdadera identidad se convirtió en una carga constante que pesaba sobre sus hombros día y noche. Cada encuentro con extraños en la calle, cada conversación en lugares públicos era una oportunidad para que su pasado saliera a la luz de manera inesperada y catastrófica. La vida en la clandestinidad también requería una capacidad extraordinaria para manejar el estrés y la ansiedad que venían con la vida de fugitivo. Armando tenía que mantener su mente aguda y su capacidad de reacción intacta en todo momento, sin permitirse bajar la guardia ni por un instante. Cualquier error, cualquier descuido podía tener consecuencias terribles y permanentes. La rutina diaria se había convertido en una serie de acciones precisas y calculadas, diseñadas específicamente para minimizar el riesgo de exposición y mantener su perfil lo más bajo posible en todo momento. La paranoia y la ansiedad se entrelazaban constantemente con la necesidad de vivir una vida aparentemente normal, creando una tensión permanente en cada aspecto de su existencia cotidiana. La vida de Armando García en la clandestinidad había sido un juego constante de cautela y evasión, un baile peligroso con el destino. Sin embargo, el sistema de justicia y las fuerzas del orden nunca descansan, y el caso del robo multimillonario seguía siendo una prioridad absoluta para las autoridades de ambos países. La noticia de la captura de Armando había sacudido a las agencias de seguridad internacionales, y aunque finalmente había sido arrestado, el impacto de su escape y el paradero del dinero robado seguían siendo temas de gran interés para los investigadores. La persecución del resto del dinero y la búsqueda de cualquier posible complicidad continuaban, marcando el inicio de una nueva fase en la saga de este caso intrincado y fascinante. Mientras Armando esperaba su juicio en los Estados Unidos, la noticia de su captura se había difundido rápidamente por los medios de comunicación de todo el mundo. Pero la investigación no se detuvo en ese punto. Las autoridades, determinadas a cerrar el caso completamente y recuperar el dinero robado, comenzaron a centrar su atención en los detalles del escape de Armando, el manejo del dinero robado y cualquier conexión adicional que pudiera haber con el crimen organizado u otros actores internacionales que pudieran haber facilitado su fuga. La persecución no solo estaba dirigida a Armando, sino también a cualquier pista que pudiera llevar a más información sobre el destino final del dinero y posibles cómplices que lo hubieran ayudado en su plan audaz. La primera etapa de la persecución se centró en rastrear el dinero robado que había desaparecido sin dejar un rastro claro. A pesar de que gran parte del dinero había sido ocultado y manejado con extremo cuidado por Armando, los investigadores sabían que el flujo de grandes sumas de efectivo, especialmente en una economía globalizada, no podía permanecer completamente oculto para siempre. La tarea que enfrentaban era monumental y requería recursos significativos.
Cada transacción realizada con el dinero, cada cambio en la circulación de efectivo tenía que ser rastreado meticulosamente con la ayuda de tecnología avanzada. El análisis financiero se convirtió en una herramienta crucial para identificar patrones sospechosos y posibles ubicaciones de los fondos restantes que aún no habían sido recuperados por las autoridades. Mientras tanto, el FBI y las agencias colaboradoras en México comenzaron una operación de rastreo internacional que abarcaba múltiples países y jurisdicciones. Los bancos, las casas de cambio y las empresas que operaban principalmente en efectivo fueron inspeccionadas y analizadas exhaustivamente en busca de signos de actividad sospechosa que pudiera estar relacionada con el dinero robado. Los agentes utilizaron técnicas avanzadas de análisis de datos y herramientas forenses de última generación para seguir el rastro del dinero en un esfuerzo por desentrañar el enigma de su destino final. Cada pista, sin importar cuán pequeña o insignificante pareciera, era investigada minuciosamente con la esperanza de descubrir una pista reveladora. El rastro del dinero llevó a los investigadores a varios lugares en América Latina y otras regiones del mundo donde las transacciones en efectivo eran comunes. Las transacciones en efectivo en áreas conocidas por su economía informal y falta de regulación financiera estricta se convirtieron en un foco de atención especial para los investigadores. Los investigadores trabajaron en estrecha colaboración con las autoridades locales de múltiples países, estableciendo redes de información compartida y utilizando tácticas de vigilancia sofisticadas para identificar cualquier indicación de la circulación del dinero robado en mercados negros o transacciones no reguladas. La cooperación internacional se volvió esencial para el éxito de la investigación, ya que las fronteras nacionales no podían ser una barrera para la justicia. Además del rastreo financiero intensivo, la persecución también se dirigió hacia la identificación de posibles cómplices que pudieran haber ayudado a Armando en su plan. Las investigaciones revelaron que Armando había tenido contacto con varias personas y grupos durante su vida en la clandestinidad en México, algunas de las cuales podrían haber sido fundamentales para su éxito inicial. Las autoridades analizaron sus conexiones personales, entrevistaron a conocidos y examinaron cualquier posible vínculo con organizaciones criminales que operaban en la región o personas que pudieran haber asistido en el escape o en el manejo del dinero robado. Una de las líneas de investigación más importantes se centró en las conexiones de Armando con el crimen organizado que operaba en la frontera entre México y Estados Unidos. Los agentes descubrieron que había habido intentos de ocultar el dinero robado a través de redes criminales bien establecidas, que tenían experiencia en el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Las investigaciones revelaron que algunos de los contactos de Armando podrían haber tenido vínculos con organizaciones que operaban en la frontera entre México y los Estados Unidos, así como con redes de tráfico y lavado de dinero que operaban a nivel internacional. La posibilidad de que el dinero hubiera sido utilizado para financiar actividades criminales adicionales aumentó significativamente la urgencia de la persecución y la necesidad de recuperar los fondos lo más rápido posible. La saga de Armando García, marcada por su audaz robo y su vida posterior en la clandestinidad, había alcanzado una fase crucial con la llegada del momento esperado de la captura definitiva. Después de meses de persecución intensa, investigación meticulosa y esfuerzos coordinados a nivel internacional, el destino de Armando estaba a punto de cumplirse de manera inevitable. La intrincada red de evasión y ocultamiento que había construido finalmente había sido desenredada por los investigadores, y las autoridades estaban listas para ejecutar la operación que pondría fin a su escape de una vez por todas. La operación para capturar a Armando García había sido preparada con una precisión casi quirúrgica por los agentes involucrados. Cada detalle del plan había sido diseñado cuidadosamente para maximizar las posibilidades de éxito y minimizar cualquier riesgo de fracaso o de que el fugitivo pudiera escapar nuevamente. Los agentes del FBI, en colaboración estrecha con las autoridades locales mexicanas y otras agencias internacionales, habían creado un enfoque estratégico que incluía vigilancia constante, coordinación de recursos y gestión de contingencias para asegurar que la captura se llevara a cabo sin contratiempos inesperados. La ubicación de Armando había sido establecida con gran precisión gracias a una serie de pistas y evidencias recopiladas durante la persecución que había durado meses. Las investigaciones habían revelado su posible paradero en un pueblo tranquilo de México. Un lugar que parecía ser el refugio perfecto para alguien en su situación, lejos de las miradas indiscretas y de las autoridades. Sin embargo, la aparente tranquilidad del lugar era engañosa, ya que debajo de la superficie, la operación para capturarlo estaba en marcha con una intensidad que reflejaba la importancia internacional del caso.
La planificación de la operación incluyó una serie de tácticas de vigilancia avanzadas que permitieron a los agentes seguir de cerca los movimientos de Armando sin ser detectados. Los equipos de vigilancia fueron posicionados discretamente alrededor del pueblo, utilizando tecnología de punta para monitorear sus actividades cotidianas y asegurarse de que ningún detalle fuera pasado por alto en el proceso. La vigilancia encubierta y la recopilación de inteligencia en tiempo real proporcionaron a los agentes una visión clara de los patrones de comportamiento de Armando y ayudaron a confirmar su ubicación exacta antes de proceder con la captura. El día de la captura llegó con una mezcla intensa de anticipación y tensión palpable entre todos los involucrados. Los agentes eran conscientes de que cualquier error en la operación podía permitir que Armando escapara nuevamente o que ocurrieran incidentes imprevistos que complicaran la situación. La coordinación entre las diferentes unidades y agencias fue clave para garantizar el éxito de la operación sin incidentes. Cada miembro del equipo tenía un rol específico y una responsabilidad clara, desde la vigilancia y la intervención, hasta la gestión de la logística y la comunicación entre las diferentes partes involucradas. Con la captura de García, el caso del robo multimillonario alcanzó su fase final y más importante. La atención ahora se centraba en el juicio que se avecinaba, un proceso que prometía ser tan intrincado y dramático como el robo mismo había sido años atrás. La culminación de este proceso no solo representaba el cierre de un capítulo importante en la vida de Armando, sino también la resolución de un crimen que había capturado la atención internacional durante años y había desafiado a las autoridades durante mucho tiempo. El juicio de Armando García se llevó a cabo en un tribunal de alto perfil, donde la complejidad del caso atrajo una gran cantidad de atención mediática sin precedentes. La sala del tribunal se convirtió en el escenario de un drama judicial que enfrentaba al criminal astuto contra el sistema de justicia. La presencia de periodistas, cámaras de televisión y reporteros de todo el mundo reflejaba la magnitud del caso y el interés público en los detalles del robo audaz, el escape exitoso y la eventual captura del protagonista. El proceso judicial comenzó con una serie de procedimientos preliminares en los que se establecieron las pautas para el juicio y se presentaron formalmente los cargos contra Armando. Las acusaciones incluían una variedad de delitos graves, desde el robo de una suma multimillonaria hasta la evasión de la justicia y el manejo ilegal de fondos robados. La presentación de evidencias y el testimonio de testigos serían elementos cruciales para determinar la culpabilidad de Armando y la extensión del castigo que merecía por sus acciones. La fiscalía, encargada de presentar el caso contra Armando, se preparó meticulosamente para presentar las evidencias y los testimonios que demostrarían sin lugar a dudas la magnitud del crimen cometido. Los fiscales tenían una base sólida de evidencias que incluía testimonios detallados de testigos presenciales, documentos financieros exhaustivos y pruebas obtenidas durante la investigación que había durado años. Su objetivo principal era probar más allá de toda duda razonable que Armando había llevado a cabo el robo de manera premeditada y que había evadido conscientemente y deliberadamente a la justicia durante su tiempo como fugitivo.